Entonces, ok, voy a poner la diapositiva. Ok, vamos a orar y comenzamos en esta mañana. Padre Celestial, estoy muy agradecido contigo. Te pido que me ayudes, que me des gracia para poder enseñar y predicar tu palabra. Y ayúdame y permíteme darle a los hermanos una idea global de lo que el libro de Génesis nos está mostrando y cómo el libro de Génesis es fundacional para entender el mensaje de toda la Biblia. Te pido que me ayudes, te pido que me des gracia, dame gracia cuando vos. Y danos, Señor, el poder, la gracia para poder entender. Ayúdame, Señor, por favor, te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, Saúl, ¿me podría regalar tantito agua? Ok, hermano, déjame comenzar con esta introducción. El libro de Génesis, hermanos, es fundacional para entender la historia de toda la Biblia. Sin el libro de Génesis, hermanos, no entenderíamos la trama que se desarrolla en la Biblia. Y los judíos, hermanos, quienes recibieron este libro, tenían Génesis no como una introducción larga a Éxodo, ¿verdad? Ese Éxodo, el evento de la gran liberación, sino como la anticipación y la expectativa a un gran futuro. Hermanos, no sé usted, pero yo como niño, en esta Semana Santa crecí viendo los 10 mandamientos de Moisés, ¿verdad? En la tele, en esta semana, aparte de la vida de Jesús, ¿verdad? Pasaban los 10 mandamientos de Moisés. Yo me acuerdo, ¿verdad? A lo mejor como niño no tenía comprensión, pero llegaban estas fechas y los 10 mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos de Moisés. Ahora, hermanos, Génesis, el libro que estudiamos, no es una introducción larga al Éxodo, es un libro muy importante. Hermanos, Génesis comienza el tema del reino de Dios. Hermanos, si yo pudiera describir cuál tema unifica todos los libros de la Biblia, yo podría decir, hermanos, que es el reino de Dios. Y quiero demostrarle esta mañana que ese es el tema. ¿Cómo podríamos encapsular el tema de toda la Biblia? Bueno, el hermano Thurman Wisdom sugiere la siguiente manera. La Biblia es la historia de redención y el reino del hombre en el reino de Dios a través de Cristo, el Salvador y Rey. Otra vez, hermanos, si pudiéramos resumir el tema de toda la Biblia es la historia de la redención o salvación y el reino del hombre en el reino de Dios a través de Cristo, el Salvador y Rey. Hermanos, es muy importante, hermanos, como cristianos, entender que lo que nos hace cristianos no nada más es la Biblia. También lo que nos hace cristianos y lo que nos demuestra que somos cristianos es una cosmovisión bíblica. Déjenme presentarles el siguiente video para enseñarles por qué es muy importante nuestro sistema de creencias. 14 de mayo de 1948, 16 horas de operación. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente. Voy a subir un poquito más de volumen. De mayo de 1948, 16 horas en operativo. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel. Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control del Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la condición histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes de los
estado judío y uno árabe. Los judíos ganaron. La población árabe local, bueno, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico, la fecha en que se declararía el Estado judío y la fecha para la que 5 ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben-Gurión convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharett informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdalá se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a 5 ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben-Gurión logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. 1 de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. Hermanos, el surgimiento de Israel como nación nos ayuda, hermanos, a entender o hacer pensarnos que nuestro sistema de creencias determina mucho en nuestra vida. Nuestro sistema de creencias, hermanos, determina cuál camino escoger para vivir y para morir. Lo que usted crea, hermanos, su sistema de creencias, le va a hacer a usted personalmente escoger qué camino para vivir y para morir. Y quiero explicar un poquito más, hermanos, los judíos, de nuevo, ellos creen que la tierra de Israel, ¿verdad?, es una tierra que les pertenece por derecho histórico, ¿ok? Y ellos han luchado, hermanos, ellos han muerto por ese sistema de creencias, ¿ok? Y hermanos, hay varias cosas, y no estoy aquí, no quiero, ¿verdad?, no es un sermón sobre Israel, pero simplemente hacernos pensar que nuestro sistema de creencias debe ayudarnos y hacemos una elección. Hermanos, el libro de Génesis nos va a enseñar que Dios está comprometido con su plan y propósitos, así como Él los dijo. Por lo tanto, hermanos, debemos asegurarnos que estamos entendiendo bien lo que Él dijo para así vivir y esperar en sus promesas. Hermanos, un reto que yo le hago a usted y un reto que me hago a mí mismo es esto. Debemos asegurarnos de entender lo que Dios dice. Porque, hermanos, Dios está comprometido con su plan y propósitos como Él lo dijo. No como nosotros lo entendemos, es como Él lo dijo. Entonces, nuestro esfuerzo al ir a la palabra de Dios no es moldear la palabra de Dios a mi conveniencia o moldear la palabra de Dios para mis fines, mis propósitos, sino entender bien lo que Dios dijo y esperar sus promesas. Hermanos, el libro de Génesis va a mostrarnos este inicio de lo que le llamaremos el reino de Dios. El reino de Dios. Hermanos, en la estructura literal del libro de Génesis, la palabra Toledot aparece 13 veces en el libro de Génesis. Y quiero mostrarle aquí. La palabra Toledot de nuestra Biblia se traduce orígenes, generaciones o descendientes. Así es la manera en como lo tradujo nuestra Biblia. Pero la palabra Toledot pudiera significar, sí habla de descendientes, sí habla de orígenes, pero a veces, hermanos, se pudiera traducir como esta es la historia. Si lo traducimos así, si me permite,
Al terminar los primeros días de creación y empezar a hablar del hombre, de él y de todo, esta es la historia de los cielos y la tierra. Esta es la historia de Adán. Esta es la historia de Noé. Especialmente este capítulo, hermanos, es un capítulo que va a describir el diluvio. No va a hablar de una genealogía. La genealogía aparece hasta el capítulo 10. Entonces, ¿por qué dice que son las genealogías cuando la genealogía, bueno, no necesariamente quiere decir generaciones o genealogías, quiere hablar, esta es la historia de Noé, esta es la historia de Taré, y la historia de Taré, hermanos, es la historia de Abraham. Y así, hermanos, el libro de Génesis tiene, historias, es un libro de historias, es un libro de genealogías. Miren, capítulo 25, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Estas son las generaciones de Saúl. Esta es miren hermanos, la última historia que leímos. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la única vez en Génesis que Toledot se traduce como historia de la familia. Esta es la única vez. Pero pudiera traducirse así consistentemente. Entonces, cuando los judíos, hermanos, leían el libro de Génesis, ¿qué leían? Un libro de historias. Historias historias de la creación, historia de las familias. Y los que puse en amarillo, hermanos, son las porciones más largas. Hermanos, la historia de José, ¿se acuerda? Es una historia larga. La historia de Jacob es una historia larga. La historia de Abraham es una historia larga. La historia de Abraham, la historia de Jacob y la historia de José son las historias más predominantes en el libro de Génesis. Ahora, hermanos, de nuevo, pudiéramos pensar nosotros, bueno, esta es la historia de los judíos, pero es más que la historia de los judíos. Esta es la historia, hermanos, del reino de Dios. Hermanos, la primera declaración que hace la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, cuando usted comienza leyendo el libro de Génesis, la observación más obvia es el énfasis que se pone en que existe un solo Dios. En lugar de encontrarse con una multitud de deidades, el lector se encuentra que solamente hay un Dios. A diferencia de los dioses paganos, Dios no tiene esposa y Dios no tiene consorte. Hermanos, las historias, además de la Biblia, las historias más antiguas sobre el origen de los cielos y la tierra son, por ejemplo, el Enuma Elish de los babilonios. Esta es una historia que creemos que data de 1400, 1100 antes de Cristo. Tenemos algunos rollos egipcios de 1300, 1100 antes de Cristo. Y tenemos, hermanos, la teogonía de Hesiodo del 700 antes de Cristo. Estos son uno de los 3 escritos más importantes en el aspecto religioso que describen la creación de los cielos y la tierra. Y si usted lee eso, hermanos, por ejemplo, no quiero leerlos todos, pero en el Enuma Elish lo que encontramos es Atsu, ¿verdad? Primigenio fue su progenitor, y Matrix Tiamat fue la que parió a todos. De otros dioses finalmente nace Marduk. Hay conflicto en el panteón y Marduk batalla con Tiamat, a la que mata y habiendo triunfado sobre la horda demoníaca, aplastó su cráneo. Hecho esto, lo partió en Dios, la mitad de ella se levantó e hizo como cubierta en los cielos, con la otra mitad hizo la tierra, construyó Babilonia como la morada de su placer, y creó a los humanos con la sangre del Dios vencido, Kingu. Ese es un resumen del Enuma Elish. Y las historias, hermanos, son así. Ahora nosotros que vivimos en el 2025 tenemos esas historias religiosas y paganas. Tenemos una mejor explicación. La evolución de Darwin. El origen de las especies y la selección natural. Hoy en día, ¿quién puede creer esas historias tontas? Lo que hoy en día es la evolución. Y no importa, hermanos, qué sistema de creencias, de nuevo, su sistema de creencias, el sistema que usted escoja le va a ayudar a vivir o a morir. Solamente debe asegurarse que usted tiene un sistema de creencias basado en la realidad. Y nosotros como cristianos creemos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica.
Hermanos, si quiero decirle, yo estoy listo para vivir y morir basado en lo que dice la Biblia. Después de esa declaración, nos dice la Biblia, hermanos, que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. La palabra imagen, hermanos, conlleva la idea de representación. Sabemos por la Biblia que Dios es espíritu, pero que tenía sus representantes en forma física. Hermanos, los hombres, Adán y Eva, eran la representación visible de Dios. Esta palabra, ¿verdad?, es una palabra que se utilizaría de un antiguo rey que colocaría su imagen en un área de su reino para mostrar su soberanía. Dios crea al hombre a su imagen para que le represente en el mundo recién creado. Por tanto, hermanos, la imagen de Dios tiene implicaciones de realeza. Hermanos, las representaciones de Dios son seres humanos vivos, no estatuas inertes. Por eso Santiago dice, hermanos, que ofender a una persona creada a la imagen de Dios es algo serio. Hermanos, matar y ofender a un ser humano no es cualquier cosa. No dice hermano en Cristo. Dicen que un ser humano creado a la imagen de Dios. Hermanos, la palabra semejanza es la palabra que distingue la imagen de su creador con el de la criatura. Hermanos, la imagen solo es una representación fiel y adecuada de Dios y protege contra cualquier noción pagana que equipare la imagen con la deidad. Los teólogos dicen, hermanos, que esta palabra semejanza, restringe y le pone límites a la representación de Dios. Dios es espíritu y trasciende el tiempo y el espacio. Los humanos no. Los humanos estamos restringidos al tiempo y el espacio. Dios es celestial. Los humanos son terrenales. Dios es eterno. Los humanos son mortales. Dios es todopoderoso. Los humanos son impotentes en comparación. Hermanos, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen conforme a su semejanza, está creando, hermanos, a un ser humano que comparte cualidades de Dios. Hermanos, no tengo tiempo para explicar eso y a lo mejor después lo voy a hacer. Esta es la razón de la encarnación de Cristo. Esta es la razón, hermanos, que en Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Hermanos, ahora no es, Colosenses está diciendo el Cristo humano, el Cristo que caminó entre vosotros, el Cristo que murió. Él es la imagen, la representación manifiesta del Dios invisible. Y uno podría decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué es un ser humano? Porque es algo que Dios ya había hecho en el principio, al crear al hombre a imagen conforme a su semejanza. Ahora, hermanos, Dios le dio al hombre la tarea de señorear y sojuzgar la tierra. Otra traducción sería someter y tener dominio sobre la tierra. Hermanos, Dios le dio al hombre la tarea de gobernar sobre la tierra. El último verbo se usa 24 veces en el Antiguo Testamento y normalmente para denotar relaciones humanas. Un amo sobre un sirviente contratado, oficiales principales sobre trabajadores, el gobierno de una nación sobre otra. Y lo que sugiere, hermanos, es que el dominio que debe ejercer, lo debe ejercer con cuidado y responsabilidad. Nada destructivo o explotador es permisible. Hermanos, Dios quería que el hombre, hermanos, desarrollara la cultura. Hermanos, Dios dotó al hombre de capacidades para desarrollar la tecnología. Hermanos, es una ofensa pensar que los primeros hombres eran simios pegándose uno al otro. Eso es muy ofensivo para el Señor, porque Dios nos creó como gente inteligente, gente muy inteligente. Ahora, hermanos, lo que vemos en la Biblia es que Dios, capítulo 2, plantó un huerto en Edén. Hermanos,
el jardín del Edén. Dice que de nuevo, este huerto, hermanos, es un huerto muy especial. Y déjame decirles esto, este huerto funciona como un templo. Dios está presente de una manera única, como no lo está en otro lugar. En este jardín la gente se encuentra con Dios, camina y habla con Él. Es por eso que cuando el hombre peca, Dios manda a un querubín a proteger este huerto. Ahora, hermanos, quiero que note algo. Hay una comparación entre este capítulo de Génesis y el libro de Apocalipsis. El huerto está en Edén. El último libro de la Biblia nos dice que hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, y esta Nueva Jerusalén está en una nueva tierra como un tabernáculo, como un templo. Hermanos, el huerto de Edén tiene el árbol de la vida. Adivine qué tiene la ciudad. La ciudad tiene un árbol de la vida. El huerto de Edén tiene un río que se divide en 4 brazos. Hermanos, la ciudad tiene un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Dios puso al hombre para labrar y guardar el huerto, hermanos. Hermanos, estas palabras, labrar y guardar, se utilizan otra vez en la Biblia para describir la tarea de los sacerdotes. Este asunto de labrar y guardar, hermanos, la ciudad, esto es lo que, hermanos, se nos olvida. Tendrá personas y tendrá reyes que traerán gloria a la ciudad. Hermanos, a veces de nuevo, nuestra mala lectura de la Biblia nos hace pensar en un futuro bien aburrido. Pues los cristianos piensan en que Dios, ¿verdad?, los va a resucitar y va a tener ahí sus almitas y se van a estar echando unos coquitos y hermanos, a veces de nuevo la iglesia piensa que va a vivir en el cielo. No, hermanos, no vamos a vivir en el cielo. El cielo es un lugar intermedio. El cielo es un lugar intermedio. No vamos a vivir eternamente en el cielo. Vamos a vivir en una ciudad terrenal física, con cuerpos resucitados. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos deja con una cierta incertidumbre, porque dice que va a estar abiertas las puertas. ¿Qué vamos a hacer afuera? No sé. Pero yo creo, hermanos, que vamos a hacer lo que Dios planeó en el principio: desarrollar la cultura y la civilización de una manera perfecta. Algo muy interesante dice Génesis capítulo 3, Dios caminaba en el huerto. Hermanos, ¿saben qué es lo grandioso de esta ciudad? Que Dios vive con la gente. Dios vive con la gente. Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios personal. No es un Dios que nos dice, quítense ustedes basura. No es un Dios que nos manda nada más que servimos para los mandados. Es un Dios personal. Es un Dios que quiere tratar, conocernos personalmente, que nos ama personalmente y nos ama individualmente. A veces pensamos, Dios ama a todas las personas, pero nos ama individualmente. Individualmente. Este es un Dios muy diferente a los dioses paganos. Este es un Dios muy diferente. Ahora, hermanos, inmediatamente el reino parece tener problemas, porque una serpiente aparece misteriosamente para tentar a Adán y Eva. Hermanos, Apocalipsis nos dice que la serpiente antigua es Satanás. Hermanos, no sabemos mucho hasta que Isaías 14 y Ezequiel 28 probablemente describen su origen y caída. Hermanos, Satanás no es su nombre, Satanás es su título y significa adversario. Y es Satanás, hermanos, el que aparece misteriosamente y viene para tentar y engañar a la mujer. Y entonces Satanás tienta a Eva. Hermanos, ya lo que la Biblia nos va a enseñar es que Satanás utiliza el mismo modelo de tentación y lo ha utilizado consistentemente. Dice Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Hermanos, en esas 3 categorías son las que tentó a Eva. En esas 3 categorías son las que tentó al Señor Jesucristo.
y son las con las que nos tientan constantemente. Eva come y Eva tienta a Adán. La Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente dicen, y dio a su esposo que estaba con ella. Hermanos, Génesis capítulo 3 nos va a enseñar, Adán no estaba allá lejos, Adán no estaba distraído, Adán estaba ahí. Y Adán no hizo nada. Hermanos, dice la Biblia que la mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán comió y deliberadamente, hermanos, desobedeció a Dios. Hermanos, desobedeció a Dios. Y entonces, hermanos, tenemos la entrada del pecado. Ahora, hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la maldad? A veces pensamos, hermanos, del pecado y la maldad como un virus, como una bacteria, como una enfermedad. Hermanos, a veces tratamos de nosotros las personas, ¿verdad? Tratamos, no, es que él ya tenía problemas de que iba a ser ratero. Y nosotros tratamos de explicar. Ahora, hermanos, la Biblia tiene, hermanos, unos detalles que nos permiten saber qué es eso. Hermanos, mi maestro escribió un artículo que, en mi opinión, hermanos, es el mejor artículo que describe sencillamente qué es la maldad. Déjame leerlo porque creo que es muy importante. Leighton Taylor escribe: de la revelación que tenemos, podemos inferir que antes de o aparte de la creación, específicamente la creación de agentes volitivos, tanto angélicos como humanos, no existía nada más que Dios y por lo tanto nada en lugar de Dios. Por eso, nuevamente podemos afirmar que el mal no siempre ha existido y no podría existir hasta que existiera algo distinto de Dios. Al mismo tiempo, ninguno de los componentes mencionados constituye el mal por sí solo. El mal no es una sustancia, un objeto, ni una entidad en sí misma. El mal, hermanos, es una elección metafísica. Metafísica significa que va más allá de lo físico. Y volitiva, de no Dios. Hermanos, el mal es una elección de algo distinto de Dios o en lugar de Él. El mal, hermanos, entonces es todo aquello que no es Dios, todo aquello que está fuera de su carácter, su propósito y su voluntad. Hermanos, por siglos la gente se ha preguntado cuál es el origen del mal, cuál es el origen del mal, y muchos acusan a Dios del origen del mal. Ahora, hermanos, quiero que piensen esto. En algún momento la Biblia nos dice que los ángeles fueron creados. Y los seres humanos fueron creados. Fuera de eso, el único ser que existe por los siglos es Dios. Cuando Dios, hermanos, miren, decide crear a algo más que Él, hay un riesgo. Que la criatura se escoja a sí mismo en lugar de escoger a su creador. Y entonces, hermanos, cuando Dios creó a los ángeles y a los seres humanos, entró la posibilidad de que algo se escogiera que no fuera Dios. Ahora, note aquí, dice el doctor Talbert, en el registro bíblico indica que la primera criatura en elegir el mal no fue Adán y Eva, sino Satanás. Sin embargo, hermanos, nuestra información sobre el mal original, la caída angélica, es mínima y confusa, captada principalmente en las reflexiones simbólicas del pasaje como Ezequiel 28 o Isaías 14. Pero en realidad, hermanos, pero en la medida en que estos pasajes son ecos de esa caída angélica original, parecen describir el origen del mal, la primera elección del no Dios. La elección del yo sobre el lugar de Dios. En otras palabras, la primera cosa creada que existió fuera de Dios
y que también pudo ser elegida sobre y en lugar de Dios, fue la criatura misma. Hermanos, la Biblia dice que Satanás escogió a sí mismo. Satanás escogió a sí mismo. Subiré, seré como Dios. En lugar de escoger a Dios y en lugar de escoger y cumplir el propósito de Dios, se escogió a sí mismo. Nuestra información sobre el origen humano posterior del mal es considerablemente más completa. Al leer el texto, lo que Génesis 3 describe no es, ante todo, la elección de uno mismo en lugar de Dios. Hermanos, cuando viene Satanás a tentar a Eva, no le dice, escógete tú mismo, ámate, reina. Es, hermanos, la elección de otra criatura. Específicamente, la elección de creer en la representación de la realidad de otra criatura en lugar de Dios. Viene Satanás y le dice, pues Dios no es tan bueno. Ese fruto, Dios sabe, mira, Dios es malo, Él quiere todo para Él. El día que tú comas, tú vas a ser como Él. Y eso no te dijo. Y entonces, hermanos, tanto la elección angélica como la humana fueron las elecciones del mal, esencialmente el mismo sentido, no elegir a Dios. Lo que Adán hizo y lo que iba a él fue, escogieron las palabras de Satanás en lugar de los mandatos y las palabras de Dios. Y esa es la esencia del pecado, hermanos, escoger las palabras de otra persona y escoger creer la otra cosa de otra persona. Y hermanos, esa es la elección que tenemos todos los días. Esa es la elección que tenemos todos los días. Escoger si queremos lo que la Biblia dice o escoger lo que dice el horóscopo. Los cristianos de los horóscopos, los cristianos allá andan, ¿verdad? Creer en lo que dice la Biblia o creer la superstición. Creer lo que dice la Biblia o creer lo que dicen los libros de ciencias. Es que la Biblia no. Y entonces, hermanos, de nuevo, nuestras creencias, nuestro sistema de creencias, lo que escojamos nos va a ayudar a vivir o morir. Y por eso es bien importante que nos aseguremos que lo que estamos creyendo tiene autoridad. Porque si no, hermanos, al final de su vida usted va a morir. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora, hermanos, en consecuencia, Dios maldice a la serpiente y hace una promesa. Dios le dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Nueva Traducción Viviente dice así, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Hermanos, y este versículo parece que no tiene sentido. ¿Cómo que Dios va a poner los descendientes de Satanás? Satanás es un ángel, él no tiene hijos, él no se reproduce. ¿Cómo es posible que va a tener una descendencia que va a estar en oposición a la descendencia de la mujer? Pero la Biblia nos dice que esta no es una descendencia física, nos dice que son espirituales. Pero miren lo que promete, dice, plural, plural, singular, su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Lo que esta última frase promete es esto, hermanos. El descendiente de la mujer herirá de muerte a la serpiente. Y la serpiente herirá de muerte al descendiente de la mujer. Y esta semana nosotros recordamos eso. Hermanos, Cristo murió en la cruz. Lo que nunca pensó Satanás es que la muerte de Cristo iba a ser la muerte que lo iba a herir de muerte a Satanás. Dice la Biblia que por su muerte en la cruz del Calvario exhibió, hermanos, a todos los demonios. Y hermanos, exhibió. ¿Qué es lo que quiere decir exhibir públicamente, hermanos? Dios triunfó. Hermanos, los demonios existen y los demonios quieren transmitir maldad y miedo, pero Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y golpeó a la serpiente en la cabeza. Es Él el descendiente de la mujer y Dios hizo esta promesa. Y entonces, hermanos,
empiezan a batallar los dos reinos. Como dijimos, hermanos, los dos reinos son espirituales, pero representados por personas que demuestran por sus obras qué reino pertenecen. Hermanos, en Génesis capítulo 4 dice que vienen Caín y Abel, son los primeros hijos de Adán y Eva. Vienen Caín y Abel y vienen a presentar sus ofrendas. Caín viene y trae de la tierra, Abel trae un animal, hermanos, y dice Dios que vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y Caín se enojó. Hebreos 11 nos va a decir, hermanos, no fue el asunto de la ofrenda, no fue que Dios le gustaban los animalitos y que rechazaba las plantas. No, Dios también ama las plantas. En Levítico también hay ofrendas de las plantas, hay ofrendas de cereales. El asunto fue la fe. Ahora, hermanos, Caín está en peligro y Dios le advierte. Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, dice en versículos 6 y 7, ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan descaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Hermanos, miren las palabras que utiliza Dios. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarlo, pero tú debes dominarlo y ser suave. La maldad, la elección de algo que no son las palabras de Dios o Dios mismo. Y Caín está en peligro y Dios le advierte. Pero Caín, hermanos, decidió ceder y entonces mató a Abel y trajo sobre sí mismo una maldición y las consecuencias para sus hijos y sus obras. Hermanos, note el comentario de 1 de Juan 3, 10 al 12. Dice 1 de Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Hermanos, Caín representa a la primera persona que pertenece al reino de la serpiente. Él pertenece al reino de la serpiente. Y esa fue la razón que mató a su hermano. Y por eso dice 1 de Juan, era del maligno. De nuevo, hermanos, los dos reinos son espirituales, pero representados por personas que demuestran por sus ¿qué? Obras. ¿A qué reino pertenecen? Por eso para Juan es muy importante. No me digas que eres cristiano, demuéstrame que eres cristiano. Es bien fácil decir que uno es cristiano. Es bien fácil decir que uno es hijo de Dios. Pero Juan dice, demuéstralo. Demuéstralo. Porque son las obras las que demuestran externamente a qué reino pertenecen. Al final del capítulo, en contraste, Dios le da otro hijo a Adán. Y entonces estos hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, pero la batalla de los dos reinos no termina ahí. En Génesis 6 nos enseñan que esta lucha de los dos reinos sigue avanzando. Hermanos, en una estimación, la edad de la humanidad en los tiempos de Noé probablemente tenía 1500 años. Si Génesis nos da 5, nos da todas las edades de las personas. ¿Se acuerdan que Génesis 5 nos dice, y Adán vivió 130 años, y Seth vivió 105, y nos dan las edades, y luego dice, vivieron 800, vivieron 900, vivieron, ¿ok? Si tomamos, hermanos, un registro de todo lo que hay en Génesis 5 hasta Noé, más o menos, hermanos, estamos hablando más o menos de 1500 años. Ahora, todo es mi especulación porque no sabemos si es así, pero vamos a decir que es así. En esos 1500 años, los hijos de Dios, que es la descendencia de Seth, aquellos que invocan a Dios, se casaron con las hijas de los hombres, las hijas de Caín. Y hermanos, esto causó grandes problemas. Porque los descendientes de la mujer se casan con los descendientes de la serpiente. Y hermanos, no es racismo. La preocupación grande de Dios es espiritual. A Dios no le importa si nuestros hijos van a ser buenos o morenos. A nosotros sí nos importa mucho.
Lo que nos debe importar más es que nuestros hijos sean descendientes de la mujer y no de la serpiente. Lo que yo deseo de todo mi corazón es que mis hijos se conviertan en hijos de Dios y no hijos de la serpiente. Y esta unión que fue espiritual es lo que causó la declaración de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, la realidad es que los hijos de Dios no pudieron con los hijos de la serpiente y se dejaron influenciar, y hubo gran violencia en la tierra. Hermanos, había gran violencia en la tierra. Entonces, hermanos, en su misericordia, Dios juzgará el pecado y brindará una oportunidad a través de Noé y el arca que construirá. Y en Génesis capítulo 6, hermanos, nos dice, cuando Dios dice 120 años, no está diciendo que limita la edad de las personas a 120 años, sino que en 120 años le iba a Noé, a tardar a Noé en construir el arca. Hermanos, la gente tuvo 120 años de ver a un loco decir, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, Dios va a juzgar el pecado, va a venir un diluvio. 120 años, hermanos, y solamente pudo salvar su familia. En el arca había espacio para muchísimas personas, pero solamente pudo salvar su familia. Hermanos, que Dios nos concediera solamente salvar nuestra familia. Salvar nuestra familia. Hermanos, ¿dónde está un Dios malo? Ay, es que Dios es el que juzga y que manda el diluvio. Sí, pero les dio 120 años. Y dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia. Ahora, hermanos, pónganse en los zapatos de Noé. ¿No cree que dudó? ¿No cree que a veces se impacientaba todo el trabajo sin grandes grúas, como hoy en día? Y dice la Biblia que por la fe. Hermanos, después del diluvio, Dios bendice a Noé y le recuerda el mandato de la creación. Dios les dice de nuevo, fructifícate. Dios les dice de nuevo, ve y extiéndete. Y Dios hace un pacto con Noé, hermanos, que incluye los animales. Hermanos, yo no sé si usted le ha dado importancia a este asunto de los animales. Porque a Dios, hermanos, el pacto de Noé dice, no voy a destruir a los animales. Hermanos, a Dios le importa toda la creación. Romanos 8, 9, 21 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro, en que Dios revelará quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Hermanos, se nos olvida que la creación fue maldita por el pecado de Adán y Eva. Animales, plantas y todas las cosas. Hermanos, lo que estamos viendo no son consecuencias del calentamiento global, estamos viendo la consecuencia del pecado. El pecado, hermanos. El pecado hace que, hermanos, que no usemos la naturaleza y gobernemos la naturaleza, sino explotemos la naturaleza. Es el pecado. Pero la creación, hermanos, espera ver a los hijos de Dios. Dice Romanos, quiere ver a los hijos de Dios. Hermanos, Dios anticipa un reino que incluye animales. Yo no sé si usted ha leído esta porción de la Biblia. Isaías 11 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ay, pastor, ¿cómo le gusta creer en las fábulas? La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como a las aguas por el mar. Hermanos, un día va a pasar esto. Hermanos, sin embargo,
el juicio de Dios no le quitó a los hijos de Noé su naturaleza pecaminosa, ni eliminó a la descendencia de la serpiente. Uno de los hijos de Noé ve la desnudez de su padre. Pero son los mismos hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, que se vuelven a rebelar contra Dios. Y los hombres se juntan para hacer una torre con la que quieren preservar su nombre en caso de juicio. Dicen, ok, miren, la primera vez Dios nos agarró desprevenidos, pero esta vez, no, ahorita vamos a hacer una torre, y ahora sí, va a ver que no. Si vuelve a mandar un diluvio, va a ver que vamos a estar listos y preparados. Y entonces, ahora, hermanos, esa es la imagen común que creemos. Pero, hermanos, probablemente la torre de Babel se parecía a esto. Este es un zigurat, hermanos, es como una pirámide religiosa. El punto es, esto era religioso. Este es un zigurat, hermanos, que data más o menos del 2100 antes de Cristo. Esto está en Irak. Y a la punta tiene un santuario. Lo que quisieron hacer los hombres en la torre de Babel fue tratar de controlar a Dios en su segundo plan y en su segundo intento. En lugar de esparcirse y llenar la tierra, en lugar de desarrollar la cultura y la civilización, ellos se quieren unir otra vez contra Dios. Y es ahí donde Dios, de nuevo, en su misericordia, dijo Dios que no los voy a matar, pero ahora los voy a confundir. Y en ese lugar, hermanos, comenzaron los idiomas. Y en ese lugar surgieron los idiomas. Hermanos, ¿qué va a hacer Dios? Oportunidad que les da, oportunidad que se revela, oportunidad que les da, oportunidad que se revela. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y entonces, hermanos, Dios escoge a Abraham de una familia pagana para que él y su descendencia sean el canal de bendición a todas las naciones. Hermanos, el libro de Josué nos dice que Abraham venía de una nación pagana. Josué dijo así: vuestros padres habitaron antiguamente al otro del lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Hermanos, Abraham venía de Ur de los Caldeos, un lugar cerca de donde se había hecho la torre de Babel. Y Dios le dice a Abraham, lo manda a salir de la cultura de Babel para hacer de él una gran nación. Y hermanos, le da estos versículos que son tan hermosos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, pensamos, hermanos, que esta última frase es como el plus, pero este es el propósito de escoger Dios a Abraham, que su familia, en su familia sean benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. Hermanos, Abraham va a ser un prototipo de la salvación por fe y la vida cristiana por fe. En Génesis 15, Abraham es salvo por creer en las palabras de Dios. Hermanos, estos dos pasajes, no los voy a leer por causa de tiempo, Romanos y Gálatas, Santiago y Hebreos nos enseñan, uno no nada más es salvo por fe, uno sigue viviendo por fe. Y Abraham es el ejemplo. Abraham es el ejemplo. Ahora, hermanos, Dios hace un pacto con él y promete la tierra de Canaán como herencia. Y no sé si usted se pregunta, ¿qué tiene de especial esa tierra? ¿Por qué esa tierra es tan importante? Dios le repite a Isaac y Jacob sobre esa tierra: les voy a dar la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán. Ay, hermano, México está mejor. ¿Por qué esa tierra? Ahora, aún después de que Israel fue expulsado de la tierra con Nabucodonosor, Dios prometió que regresarían en el futuro. Hermanos, en el Nuevo Testamento Dios les recuerda que los va a regresar. Miren, hermanos, esta declaración en el Monte de los Olivos, hermanos, en la última semana, en la Semana Santa, el Señor Jesucristo les dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto está hablando del futuro. El sol se oscurecerá
y la luna nada verá su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y miren lo que van a hacer los angelitos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muchos piensan que esto es un versículo del arrebatamiento de la iglesia. No, este es un versículo de la recolección de todos los judíos. Los judíos que anden en México, Dios se los va a llevar a la tierra. Los judíos que estén en Estados Unidos, Dios se los va a llevar. Los judíos de donde anden, hermanos. Porque Dios prometió que los iba a regresar a su tierra. Esto no habla de la iglesia, esto habla de los judíos. Dios hizo esa promesa, Dios se las va a cumplir. Dios se las va a cumplir. Hermanos, dice que la tierra, Dios les hizo esta promesa desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates. Esto más o menos fue el reino de David, y el reino de Salomón ocuparon las extensiones más grandes, pero todavía les faltó mucho. Dios dice que van a ocupar todo este reino, todo este reino. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué necesitan una tierra? Bueno, tres elementos básicos. Hermanos, un reino necesita un rey, ¿verdad? Un reino de personas y un reinado. Lo que vemos, hermanos, constantemente es esto. Dios dio una tierra porque necesita un lugar para reinar donde las personas vivan. Ahora, hermanos, miren lo que le promete a Abraham en Génesis 17. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Hermanos, la historia de Génesis es la historia del reino de Dios. Hermanos, la historia del Génesis nos explica la batalla constante de los reinos espirituales de la serpiente y de la mujer, de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que vemos en Génesis. Ahora, hermanos, esta cosa tremenda. La historia de los patriarcas es la historia de un Dios fiel que quiere usar a hombres infieles para cumplir sus propósitos eternos. Hermanos, Dios pudiera haber hecho su plan a la perfección, utilizar ángeles, utilizar cualquier persona, pero tiene que usar, hermanos, ¿verdad?, a las personas. Los profetas tenían la esperanza que el descendiente de la mujer, hijo de Abraham, hijo de David, los profetas tenían esa esperanza, pero no sabían quién y cuándo vendría. Eso es lo que dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando dos cosas. ¿Qué persona? Hermanos, ellos, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser este descendiente? ¿Quién va a ser? ¿Cuándo va a venir? ¿Quién? ¿Cuándo? Hermanos, y es Jesús. El descendiente de la mujer es Jesús. Notes, hermanos, la declaración de Pablo en Romanos 9, 4 y 5, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Hermanos, yo le dije cuando estudiamos este pasaje, algo que nadie le va a poder quitar a los judíos es que Cristo es judío. No es mexicano, no es americano, es judío. Y dice aquí Pablo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hermanos, ¿qué familita escogió a Dios, no, para venir? ¿No es lo que estudiamos? Hermanos, pero si Dios va a cumplir sus promesas, pase lo que pase, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, hermanos, ¿qué pasó aquí? Jacob nos muestra una vida de letargo y meridez espiritual, y Dios lo escogió.
y Dios luchó y trabajó con él y se presentó con él. Este es el menos que usted escogería y este es el que Dios escoge. José, hermanos, nos muestra una vida de estabilidad espiritual a pesar de grandes injusticias. Judá nos muestra una vida de arrepentimiento y restauración. Lo que estamos leyendo en el libro de Génesis, hermanos, de nuevo, es un Dios fiel, usando hombres infieles. Un Dios bueno, un Dios poderoso y un Dios sabio, usando lo que menos uno quisiera usar. Cuando los judíos leían la historia de sus abuelos, de sus tatarabuelos, no todas las historias eran buenas. No todas las historias, hermanos, eran buenas. Hermanos, nosotros no somos piezas en un cuadro de ajedrez a disposición de un jugador celestial. Somos personas con libre albedrío que tienen la oportunidad de vivir y morir para Dios. Hermanos, nuevamente les recuerdo que yo como pastor y usted como creyente tiene que asegurarse que entiende bien qué es lo que el plan de Dios y el propósito de Dios, porque Dios está comprometido en lo que dijo. Dios está comprometido y Dios va a traer su reino. Y el libro, hermanos, de Génesis nos queda diciendo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? O sea, se quedaron ahí en Egipto y José está ahí y José se muere y ese descendiente de la mujer y ese reino de Dios, ¿qué más pasa? Hermanos, y esta es la razón de Génesis. Esta es, hermanos, y esta es la razón por que Génesis es tan importante y nos deja con la expectativa de ¿y qué más? Y el Antiguo Testamento, hermanos, nos dice que más el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios. Y hermanos, el reino de Dios nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros. Nuestro sistema de creencias, hermanos. Déjame de nuevo regresar a este tema. Yo no, hermano, usted no tiene que creer lo que su pastor lo cree, pero sí tiene que creer lo que Dios dice, si usted quiere participar en lo que Dios dice. Así de sencillo. ¿Cuál camino escogerá para vivir y morir? Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor, en esta mañana a pensar seriamente que lo que creemos se demuestra en la manera que vivimos. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender que vivimos y que estamos en anticipación de ver el reino de Dios. El reino de Dios. Señor, yo ya he orado varias veces y todavía no me puedo imaginar cuando Cristo reine desde Jerusalén y todas las naciones sean gobernadas por Cristo. Yo no sé si va a haber sistema de presidentes o sistema de reyes, yo no sé qué nos va a tocar aquí en nuestro país, pero va a ser glorioso ver presidentes, gobernadores, diputados o senadores. Yo no sé si Dios va a quitar esas cosas o no, pero va a ser glorioso ver un país de justicia. Señor, últimamente me has hecho pensar, yo amo mucho mi país. Estoy muy orgulloso de ser mexicano, pero me duele mucho la corrupción, me duele mucho la maldad, me duele mucho lo difícil que es para vivir para nosotros los cristianos en un mundo injusto. Señor, me es difícil. Señor, ¿cuánto nos cuesta hacer una asociación religiosa para ponernos bien y cuántas trabas tenemos para hacerlo correcto? Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Yo sé que no todos los cristianos quieren hacerlo correcto, pero al final, Señor, ni es mi responsabilidad. Yo soy un predicador que anuncia tu palabra. Y al final, a cada uno de nosotros nos confrontarás para lo que dice tu palabra. Y cada uno hará cuentas. Ayúdame a ver de buenas formas. Ayúdame a tener una buena expectativa y a mis hermanos.
el reino glorioso de Cristo, el reino glorioso de Dios. Ayúdanos, Padre, Dios, en Cristo Jesús. Amén.